Es un poco emocionante llegar al día de hoy, porque vamos a compartir el último sermón de Hechos. Nosotros hemos empezado esta serie en septiembre del año pasado y bueno, como hemos explicado, nosotros creemos en la predicación expositiva consecutiva. De la forma en la que Dios la ha revelado es la forma en la que nosotros también debemos estudiarla y debemos aprender, porque hay un mensaje que se está dando. Cuando vamos directamente a una parte nos perdemos toda la imagen completa. Y ahí el poder llegar a este final, que ya estamos en Hechos 28, que hoy día vamos a ver desde el 17 hasta el 31, es emocionante poder ver esto y poder ver qué es lo que tanto Lucas está queriendo mostrar con la vida de Pablo, ¿no? Entonces, vamos a leer, vamos a orar y comenzamos con este servicio. Hechos 28, desde el verso 17 hasta el 31. Cuando entramos en Roma, verso 17, 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso a manos de los romanos, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que todas partes se habla contra ellos. Verso 23, y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Cuando eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. Verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a través de ella. Gracias porque podemos ver, entender lo que tú has querido dar para nosotros y para nuestro diario vivir. Ayúdanos a poder hoy aplicar esto en nuestras vidas. En tu nombre, amén. Bueno, nosotros estamos familiarizados con que muchas veces se hacen películas, ¿no? Es común ver que
Existe inclusive toda esta empresa que se llama Hollywood, que desarrolla películas, viven haciendo esto. Y la película tradicional es la misma, ¿no? Comienza con una introducción, se da una problemática y después acaba con el final feliz. O sea, lo que se está viendo en esta película es tanto la introducción como el final, se ve a qué llega. Pero existen un tipo de películas que son diferentes, que son estas que les llaman de saga, ¿no? Entonces sale la primera película, pero la primera película te deja en suspenso, sin saber qué es lo que va a pasar después. Y entonces necesariamente se tiene que ver la segunda y ver la tercera hasta poder entender cuál es el mensaje. Cuando nosotros leemos Hechos, que en realidad para Lucas llega a ser la continuación del Evangelio de Lucas, algo similar sucede. No es casualidad que durante 7 capítulos, 25% de Hechos, habla de un juicio de Pablo que va a suceder en Roma, de que está yendo ahí. Y cuando leemos el último verso del versículo 31 del capítulo 28, no vemos nada. ¿Qué pasó? Se habló durante 7 capítulos de un juicio que tenía que suceder, pero no sabemos. Pablo está preso, Pablo va a ser aniquilado, Pablo va a ser dado en libertad, no se nos dice. Y es interesante poder entender esto porque yo creo que Lucas, y tengo la certeza de que Lucas no hace esto involuntariamente, sino más bien todo lo contrario. Eso nos está dando un verdadero mensaje, que el verdadero mensaje del libro de los Hechos no está enfocado en Pablo. A diferencia del Evangelio de Lucas, donde se habló muchas veces sobre Jesús, de que cómo fue crucificado y de que Él murió, resucitó y se narró todo eso, aquí en Hechos no. Simplemente acaba en el verso 31 diciendo de que Él estaba predicando. ¿Y por qué? Porque en realidad el verdadero mensaje del libro de los Hechos es que el Evangelio es imparable. Y nosotros el día de hoy estamos desempeñando la continuación del libro de los Hechos, hoy día en el año 2023. Y eso es lo que vamos a desarrollar a través de este mensaje. La proposición que le hemos puesto el día de hoy es: el Evangelio es imparable y debe ser predicado. Esas buenas noticias de salvación, que fue las que predicó Pablo en ese debido momento, son las que debemos seguir predicando el día de hoy. Y para eso vamos a ver el punto número 1, que va desde el versículo 17 hasta el versículo 22, que dice: preparándonos para compartir el mensaje. Aquí Pablo va a repetir un patrón que lo viene haciendo durante mucho tiempo. Y va a repetir el hecho de prepararse para predicar a los judíos. Lo que podemos ver es que él llega a Roma, nuevamente poniendo un poco de trasfondo. ¿Qué es lo que pasó? Pablo entra en Roma, él es un preso, pero el versículo 16 nos informa de que no se lo llevó a prisión, sino se lo llevó a un cuarto con un centurión a su cargo. Es decir, si lo podemos poner a términos cotidianos del día de hoy, él tenía una prisión domiciliaria. Estaba en un domicilio que le habían dado con un guardia. Y él podía recibir a todas las personas que él quisiera. Le dieron una libertad, porque los romanos estaban convencidos de que este no era un preso realmente justificado. Era diferente el caso, pero mientras aguardaba, y justamente Hechos nos narra que estuvo ahí por 2 años, él estaba hablando ahí con las personas que van viniendo y visitándolo. Verso 17, 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron le dijeron: hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos. Eso nos da el preámbulo.
como en todas las localidades donde Pablo había ingresado, él iba directo a los judíos. Iba a los que habían manejado y habían entendido la ley, habían leído los profetas, habían leído el Pentateuco. Entonces él quería hablar con ellos y quería mostrarles esta continuidad. Entonces él se prepara y va directamente y habla con ellos. De los versos, vamos a leer hasta el 20, continuamos con el 18, los cuales cuando me interrogaron quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes por causa de la esperanza de Israel. Llevo esta cadena. O sea, lo que podemos ver es que Pablo de entrada les muestra la intención que él tenía, y era mostrar el evangelio, mostrar la razón por la cual él había sido traído ahí, mostrar la razón por la cual a él lo habían apresado y por qué él tenía que compadecer ante el César. Y él no quería que ellos escuchen por otro lado, sino por su propia boca. Es interesante ver lo que sucede acá, porque ellos responden de manera inmediata y ellos quieren escuchar, ¿no? Podemos ver en el verso 21, y ellos dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Aquí yo quiero mostrar una cosa y creo que es importante. ¿Ven cómo ese mensaje o esa falsa acusación se estaba diluyendo? Los judíos querían matar a Pablo y, como digo, durante 7 capítulos, en el transcurso de varios años, ven la acusación para poder matarlo. Inicialmente ellos iban hasta Cesarea, que no es la misma región de Judea, porque querían poner en conocimiento de los que estaban juzgándolo cuál era el mensaje. Pero increíblemente en este momento ellos ya no habían llegado hasta Roma, no habían mandado, sabían que Pablo estaba yendo. Y esto es principalmente porque cuando hay una falsa acusación, eso se diluye por su propio peso. Algo que hablábamos es que muchas veces nosotros vamos a encarar injusticias. Nosotros como hijos de Dios vamos a encarar injusticias. Pablo estaba encarando una de ellas. Pero, ¿qué pasa cuando los injustos quieren ser injustos? Los injustos van a ser siempre injustos. Y nosotros estamos viendo acá cómo Pablo está encarando la injusticia de ellos. Y es ahí donde ellos dicen: no hemos escuchado nada. O sea, literalmente ellos no tenían algo que formular, que haga coherencia para que Pablo muera. Entonces, simplemente no persistieron. Pero sí se nos narra que esto continúa, ¿no? Las acusaciones continúan, verso 21 y 22. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti. Verso 22, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ellas. Aquí hay un tema. Escuchen la forma en la que ellos se refieren. Ellos hablan ya de una secta. Ellos no han escuchado de Pablo, pero ya tienen una idea preconcebida de lo que Pablo les va a decir. Ya están predispuestos porque han escuchado sobre ellos. Y es interesante ver esto porque es probable que cuando encaremos nosotros acusaciones contra lo que predicamos, contra Jesucristo, contra el Evangelio, contra la gracia, cosas que para nosotros son bíblicas, haya personas que ya tienen una respuesta antes de escucharnos. Eso es muy normal, porque lamentablemente las personas hacemos eso. Pero debemos saber que sí vamos a experimentar estas oposiciones, pero el Señor va por delante. Algo que la semana pasada se posteó, bueno, yo estaba posteando, era que
en 1905, acá en Bolivia, todavía no era permitido ser cristiano. Eso no estamos yendo mucho tiempo atrás. O sea, era prohibido. Si nosotros hubiésemos querido reunirnos de esta forma, probablemente yo iba preso y ustedes con advertencia. No sé hasta qué punto llegaría, o tal vez todos nos vamos ahí a presos. No era permitido. Y nunca sabemos hasta qué punto van a querer callar el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que va a suceder. Pero no amerita y no simplemente es que tengan que decir las leyes que no podemos predicar el Evangelio para querer callarnos. Muchas veces la iglesia ha sido tan mal vista que cuando tú dices soy cristiano, las personas tienen una idea muy errónea de lo que realmente eso significa. Eso vamos a encarar nosotros. Y eso se debe muchas veces a dos razones. Una, que a los pecadores no les gusta que alguien les hable de sus pecados. Siempre van a estar en contra de la iglesia porque les estorba. Pero otra, porque muchas veces las iglesias no hemos hecho un buen trabajo y realmente ellos tienen muchas cosas justificadas con que hablar. Hay muchas personas que a nivel y a título de ser iglesia muestran una actitud que ellos en realidad probablemente no son parte de la iglesia, pero viven y dicen serlo. Entonces hacen quedar muy mal. ¿A qué me voy con todo esto? El día que tú hables cosas del Evangelio, vas a encontrar personas que ya van a tener una idea, ya van a querer censurarte y vas a tener que lidiar con ideas preconcebidas que van a ir en contra del mensaje de Dios. No te sorprendas. No te sorprendas cuando te digan, ya, tú eres cristiano, ¿no? Sí, ahí es peor. Son más malos. Nos han hecho daño. Yo un tiempo iba a la iglesia, pero han hablado muy mal de mí. Hoy un tiempo iba a la iglesia y me han hecho mucho daño. Yo un tiempo he ido a la iglesia y me han juzgado demasiado y no he podido vivir como yo quería. O realmente ahí en la iglesia creen cosas que ya son de un libro que está escrito hace mucho tiempo y que no tiene relevancia el día de hoy. Entonces, ya la gente tiene cosas en su mente cuando vamos a predicar el Evangelio. Pablo lo encaró. Nosotros no nos vamos a sorprender, pero él fue capaz de ir más adelante. Bueno, entonces en este punto hemos visto cómo debemos ser intencionales en presentar el Evangelio, aun cuando haya personas que no estén dispuestos a escucharnos. Es probable que cuando prediquemos el Evangelio va a haber personas que no van a querer escucharnos. El mensaje del Evangelio debe ser predicado y debemos ver la forma de seguir hablándolo. Punto número 2, el mensaje es rechazado por unos. Verso 23 nos narra cómo sucede el día. Dice, y habiendo fijado el día, vinieron un gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es interesante ver esto porque Pablo no les estaba hablando una sabiduría humana. Pablo les estaba hablando en el lenguaje que ellos comprendían. Los judíos conocían y conocen hasta el día de hoy el Antiguo Testamento probablemente mejor que muchos de nosotros. Es más, muchos de ellos tal vez se lo sepan de memoria, algo que nosotros no sabemos. Y eso no es punto a favor nuestro, por si acaso, pero el punto está en que lo que los judíos no pueden ver hasta el día de hoy es que el Antiguo Testamento era una preparación para la venida de Cristo. Como mencionó el pastor Jorge hace un momento, el día jueves tuvimos una entrevista con el pastor Miguel Núñez. Y es interesante ver cómo todo tiene una conexión con el Evangelio. Si nosotros no hacemos la tarea de conectar con el Evangelio nuestra forma de pensar, lo único que logramos es un falso moralismo, donde vamos a poner unas cargas a las personas que ni siquiera nosotros vamos a poder cargar.
Porque yo estoy seguro que acá, en este lugar, ninguno de nosotros va a poder cumplir toda la ley. Es imposible. Por eso tuvo que venir Cristo. Por eso es necesario buscar de Cristo, aplicar las cosas. Si tú quieres vivir una vida piadosa, una vida cristiana sin Cristo, eso es imposible. Y muchas veces eso hacemos. Vivimos vidas cristianas sin Cristo. Los principios de la gracia, del perdón, el hecho de que Jesús se haya entregado, la humildad, son cosas que solamente son posibles cuando vamos a Jesucristo. Me estaba recordando, hace un tiempo igual, estábamos en un aeropuerto con mi familia, estaba ahí mi papá, y comenzó a hablar él con un judío, pero de esos judíos. Y fue interesante porque, bueno, al presentarse le dijo que era pastor, y al otro paró las orejas, ¿no? Y no fue una charla muy larga porque no había mucho tiempo, estábamos de pasada. Pero a mí me impresionó el conocimiento que esa persona tenía del Antiguo Testamento. Esa persona conocía el Antiguo Testamento. Comenzó a citar Isaías, comenzó a hablar con una claridad de todo que realmente les digo me llamó mucho la atención. El punto de todo eso está en que esa persona había perdido el mensaje de Jesucristo. Lo que Pablo está queriendo mostrar es que sin Jesucristo la vida cristiana es imposible. Y déjenme continuar leyendo para que podamos ver cómo es que esto sucede, cómo es que esto se hace vida. Verso 24 dice, pero algunos eran persuadidos, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías, el profeta, diciendo, y prestemos atención a eso. Dice, ve este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultades oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Es interesante porque en este pasaje Pablo está citando Isaías 6 del 9 al 10, pero Pablo no fue el único que citó eso. El Señor Jesucristo en Mateo 13, 14 y 15 también citó ese mismo pasaje. Y ese pasaje habla de personas que ven pero no pueden percibir lo que está pasando, que escuchan pero no oyen. ¿Cuál es la razón de esto? Queridos hermanos, volvemos a lo mismo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nos haya salvado y que nos haya traído de muerte a vida, nuestras obras van a ser solamente morales. Nuestro comportamiento va a ser simplemente eso, comportamiento. Pero cuando entendemos la verdad del Evangelio, cuando entendemos que Jesucristo se hizo hombre, que vivió una vida perfecta, la cual yo no pude, ni tú tampoco puedes, que fue juzgado injustamente porque era el único que no tenía pecado, que fue crucificado injustamente y que pagó el pecado de mi maldad y de la maldad de todos sus hijos, y que resucitó y hoy día está reinando desde el cielo. Cuando entendemos todo eso, de que no es por nuestras obras, sino que podemos dar gracia porque Él nos dio gracia primero, podemos dar perdón porque Él nos dio perdón primero, podemos amar porque Él nos amó primero, entonces oímos, entonces vemos y podemos entender. El Evangelio está muerto para el que no tiene a Jesucristo. Y ahí la razón por la cual el libro de los Hechos sigue vigente el día de hoy. Porque tú y yo debemos compartirlo. Porque hay personas que necesitan escuchar ese mensaje, necesitan escuchar el mensaje de salvación, de
de que están caminando en pecado y que su pecado los está llevando a su destrucción. Y que a través de Jesucristo y el mensaje de salvación podemos encontrar paz para con Dios, podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos ser perdonados y tenemos vida eterna. Ese mensaje debe ser predicado el día de hoy. Y ese es el mensaje que esos judíos no escucharon. Que esos judíos oyeron, pero no escucharon porque no comprendieron, porque no tenían a Jesucristo en ellos. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? El Evangelio es un mensaje y el Evangelio debe ser transmitido. Como dicen Romanos, la fe viene por el oír y justamente lo que se oye es la palabra de Dios. No es mi palabra ni mi buen comportamiento lo que va a cambiar el mundo. Es verdad, mi buen comportamiento, si nace de una conversión genuina, va a sustentar el mensaje. Pero lo que realmente cambia es Jesucristo, el entender la gracia. Entonces el día en el que sean injustos contigo, si tú muestras amor, estás viviendo el Evangelio y te va a dar oportunidad para predicarlo. El día en que te encuentras en un lugar y te rechazan, hablan mal de la iglesia y tú eres capaz de hablar y mostrar a Jesucristo a través de tus labios, a pesar de que te están haciendo daño, estás mostrando el Evangelio. El día en el que puedes tú pedir perdón a la persona que en realidad te ha ofendido, o procurar o mostrar que estás dispuesto a arreglar el problema a pesar de que tú eres la parte ofendida, estás mostrando el Evangelio. El Evangelio se hace posible solamente entendiendo a Jesucristo, entendiendo que Él no tenía ninguna responsabilidad ni obligación de venir a morir por nosotros. Jesucristo no tenía que venir a morir por nosotros. Fue un acto de amor. Fue dar la iniciativa para que nosotros después podamos responder. Pero eso solo se produjo porque hubo una iniciativa. Nosotros podíamos haber vivido nuestra vida entera sin saber de Dios si Él no hubiera decidido revelarse. Podríamos vivir toda nuestra vida completa si Él nos hubiera revelado a través de su creación y a través de su palabra, que es la forma en la que más y mejor se ha revelado la palabra de Dios, por la cual nosotros podemos conocerlos. Nosotros no sabríamos de Dios, viviríamos una vida y moriríamos y acabaría. Pero Él decide revelarse. Queridos hermanos, el libro de los Hechos continúa para nosotros hoy, porque hay muchas personas, ya sean judíos o gentiles, que necesitan escuchar ese mismo mensaje, que a través de escuchar a Jesucristo, sus oídos van a comenzar a escuchar y sus ojos van a comenzar a ver. Hoy día estábamos cantando esta canción de Contempla a Dios. Para mí esa es una de mis canciones favoritas, porque a Dios, ¿quién ha visto? Contempla a Dios, estamos hablando de verlo, pero nuestros ojos naturales, de la forma en la que nosotros pensamos que Dios es invisible. Pero cuando entiendo que a través de la lectura de la palabra, el Dios invisible se hace visible, entonces sé quién es Dios y puedo contemplarlo, puedo saber, puedo tener una relación con Él. Ese mensaje necesita ser predicado. El libro de los Hechos sigue vigente el día de hoy porque hay personas que todavía no lo han escuchado o personas que necesitamos compartirles para que puedan arrepentirse de sus malos caminos. El Evangelio es imparable. Acuérdense de eso. El Evangelio es imparable. Hasta este punto hemos visto cómo los judíos no quisieron entender el mensaje del Evangelio. Ahora vamos a ver cómo Pablo continúa predicando a todos los que quieren oír. Bueno, para ir donde Pablo tenías que ir. Estaba preso domiciliario. Básicamente ahí nos dice que está ahí por 2 años. Y nuevamente, muy interesantemente, Lucas nos va a mostrar el verdadero mensaje del libro de los Hechos. Porque no nos habla del juicio. Si acabamos leyendo esto nuevamente, no vamos a saber qué pasó con Pablo.
pero lo que sí sabemos es que Pablo predicó el Evangelio. Si tiene que haber una conclusión para nosotros cuando encontramos el libro de los Hechos, es que estamos obligados por la palabra de Dios a predicar el Evangelio. Que el mensaje de Jesucristo debe ser escuchado, que el mensaje de Jesucristo debe ser transmitido. Que seguimos escribiendo el libro de los Hechos a través de la historia del cristianismo, porque el Evangelio sigue siendo predicado a personas que quieren y también a personas que no quieren escucharlo. Y déjenme atender esto porque cuando empezamos este libro en septiembre, hablamos del propósito justamente de este libro. Y si vamos a encontrar una tesis o la parte más importante donde se narra cuál es el propósito de Hechos, la encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que justamente es cuando Jesús está dirigiéndose al cielo, Él está ya para ascender. Y básicamente Él les da esta promesa, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando llegamos al capítulo 28, podemos ver un cumplimiento parcial de esto. Nosotros no necesitamos leer mucho en el libro de los Hechos para ver que se predicó en Jerusalén. Después se predicó en Judea. Y después vemos a través de los viajes misioneros de Pablo se llegó hasta los confines de la tierra conocida en ese momento. El libro de los Hechos tiene un cumplimiento parcial en sí mismo, donde se ve la expansión del Evangelio a ese momento. La anterior semana el pastor Jorge nos mencionaba cómo cuando Pablo llegaba ya había creyentes esperándole ahí. Se nos está narrando que 30 años después, porque eso más o menos es el 60, 30 años después de la muerte de Jesucristo, Pablo está llegando y hay cristianos ahí que lo están esperando. Ese mensaje había sido predicado, pero el hecho de que ese mensaje y ese objetivo se haya cumplido parcialmente no nos quita a nosotros la obligación de seguir cumpliéndolo el día de hoy. Porque tenemos que ser testigos a toda criatura, a toda persona. Todos los que con los que tenemos interacción necesitan escuchar el Evangelio, porque el Evangelio es imparable. Mis palabras no van a cambiar a nadie. Yo no tengo la capacidad de cambiar a nadie. Yo ni siquiera me puedo cambiar a mí mismo. Es el Evangelio de Jesucristo que ha cambiado mi corazón, que me ha traído de muerte a vida. Y ese mensaje es el que tengo que predicar para que personas que no lo escucharon o no lo comprendieron también vayan de muerte a vida. Y el mensaje del libro de los Hechos sigue vigente el día de hoy. Y Pablo lo desempeñó. Verso 28 dice: sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y teniendo gran discusión entre sí, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Dios le dio un espacio en Roma para que predique, porque el Evangelio tenía que ser predicado. Uno puede decir, pucha, Pablo tuvo que ser preso. Bueno, Pablo utilizó ese espacio para seguir predicando el Evangelio. Sabemos por información extra bíblica que Pablo de ese encarcelamiento fue liberado y predicó unos cuantos años más hasta su siguiente encarcelamiento que ya lo llevó a su muerte. Pero durante ese primer encarcelamiento, nosotros creemos que él pudo escribir, por ejemplo, el libro de los Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios. Sabemos por la carta de los Filipenses que todos en Roma habían escuchado de él. Si leemos, él hace referencia ahí.
O sabemos por Filemón que Onésimo escuchó el evangelio en su prisión domiciliaria, un esclavo que vino al Señor. Podemos ver que él seguía predicando cuando estaba preso. Si quieren buscar información extrabíblica, hay mucha que nos puede ayudar qué sucedió. Pero básicamente lo que les quiero decir es, el libro de los Hechos no es acerca de Pablo. El libro de los Hechos es acerca de la necesidad de predicar el evangelio, porque el evangelio es imparable. Y hoy día, tanto tú como yo, seguimos siendo responsables de seguir predicando ese evangelio a toda criatura. Porque estoy seguro de que existen personas en tu entorno personal que no conocen de Dios. Podamos llamarles amigos, podamos llamarles familiares, podamos llamarles compañeros de trabajo, vecinos. No tenemos que abrir mucho los ojos para darnos cuenta de que existen personas que no escucharon el mensaje de Dios todavía. El mensaje de Dios es el único mensaje que va a cambiar los corazones y debe ser predicado. Cristo murió, resucitó y está en el cielo gobernando. Y ese mensaje debemos escuchar para nosotros arrepentirnos y creer en Él. Gracias a Dios por el Evangelio. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque tú nos has dado ese mandato. Y esa es la conclusión del libro de los Hechos. Es acerca de ti, de Jesucristo, el único que puede cambiar corazones. Por favor, Señor, ayúdanos primero a entender ese mensaje, a saber que el centro eres tú y no nosotros mismos. Pero también ayúdanos a poder compartirlo. Que no tengamos vergüenza, que aprovechemos los espacios que tú nos das para predicarlo y que otras personas puedan escuchar. Así como Pablo, aún en la cárcel, seguía predicando, nosotros en donde estemos, prediquemos. Gracias, Dios. En tu nombre, amén. Amén. Voy a pedir al pastor Jorge que pase. Vamos a compartir juntos la cena del Señor. Así que él nos va a compartir y va a guiar esta parte. Los músicos igual sí pueden pasar, por favor.